Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo está? Bueno, vamos a hacer bastante lo que es la base de datos que MySQL, que vamos a hacer ahora en nuestra clase. Base de datos, por ejemplo, estructuras o contenedores de donde se almacena información siguiendo determinadas pastas del disposición y ordenación para el posterior proceso de los datos, ¿no? La base de datos relacionales son aquellas que nos permiten establecer relaciones entre los diferentes tablas como componen a una base de datos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la base de datos, eh, base de datos es un conjunto de información que se relaciona entre sí, que está almacenada y organizada de forma sistemática para facilitar su preservación, lo que es búsqueda y uso, ¿no? En inglés se conoce como database. La base de datos ha evolucionado tras los avances informáticos y electrónicos que pasaron de un sistema que se llama analógico o un sistema digital. Característica por almacena una gran cantidad de información que puede ser utilizada de manera rápida y fácil. Para arriba. Ya. El objetivo de la base de datos es facilitar el uso y acceso de la información. De ahí que sean aplicadamente utilizadas en el sector empresarial, lo que es público y científico, así como en las bibliotecas, entre otros, ¿no? Asimismo, se han creado sistemas de gestiones, por ejemplo, bases de datos o fin de mejorar sus funcionamientos conocidos como sistemas de gestión de base de datos. Por sus siglas, se llama como Database Management System, que permite almacenar de manera más rápido y seguro de la información. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos de una base de datos. Por ejemplo, tiene eh, campo clave o llave primaria, por ejemplo, en lo que es número. También lo que es campo, ¿no? Siempre es lo que es aquí nombre, ciudad, país, es una tabla. Y se tiene también register o tuple, ¿no? Lo que se llama dentro de casa de la base de datos, ¿no? Los tipos de base de datos, por ejemplo, se creado diferentes bases de datos a fin de que se persona, experiencia, organizaciones públicas y privadas puede almacenar esta información de manera rápida, ¿no? Vamos a hacer una base de datos, video de artículos, sistemas de usuarios, ¿no? Las bases de datos científicas son una excelente herramienta para nuestras investigaciones. Los artículos científicos son una de las principales fuentes de información, no solo teórica, sino también de los métodos investigativos que podemos usar para adelantar nuestras investigaciones.
Las bases de datos más famosas son Scopus y Google Académico, y son dos grandes universos. Scopus es suscrita, es decir, es de pago, y no todos tenemos acceso a ella. Google Académico es gratuita y está libre para todos. Hoy te quiero hablar de unas bases de datos especiales, también gratuitas, de acceso abierto y muy valiosas. Entonces quiero generar un poco más de información al respecto. Si quieres saber más cuáles son las bases de datos de acceso abierto más usadas en Latinoamérica, quédate hasta el final de este video. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego Mejía, el profe de acá de Aprender a Investigar. En Aprender a Investigar enseñamos trucos para la investigación y para qué sirve la investigación en la vida. También tenemos un perfil en Instagram, @Aprender a Investigar, donde subimos historias, compartimos imágenes, hacemos transmisiones en vivo y sobre todo charlamos un poquito más personal, un poquito mejor, porque los comentarios de YouTube no son como los mejores. Para muchas personas, la mejor base de datos es Scopus. A ti te pueden decir profesores o compañeros, ay, use Scopus, usa Scopus, que Scopus, que Scopus, pero pregúntales por qué. Cuando alguien te diga que uses Scopus, pregúntale por qué. Si no te sabe decir por qué, no confíes mucho en el consejo de esa persona. Scopus tiene unas características que la hacen especial. Tiene artículos de gran calidad, de muy buenas revistas, es una base de datos indizada muy poderosa, es una base de datos referencial, se publican artículos de muy buena calidad, muchos de esos artículos están en inglés, pero pues Scopus es una base de datos suscrita. Las universidades tienen que pagar acceso a Elsevier para poder acceder a Science Direct y a Scopus, dos servicios del Elsevier de artículos científicos. Para muchas personas, y me voy a incluir en este otro grupo, la mejor base de datos es Google Académico. ¿Por qué? Porque es gratuita y yo personalmente, con muy buenos trucos de búsqueda avanzada que también enseño acá en el canal, puedo obtener los mismos artículos que están publicados en Scopus. Todo lo que tú encuentres en Scopus está en Google Académico, siempre. Por supuesto, algunas veces no está disponible porque son artículos por suscripción, pero la misma información que encuentras en Scopus la puedes encontrar en Google Académico con una excelente búsqueda avanzada. Entonces, para mí la mejor sigue siendo Google Académico. Aunque de esas bases yo ya he hablado muchísimo, tengo muchos videos de Scopus y de Google Académico y por eso ahora quiero mostrarte otras bases de datos, pero de una manera distinta. Quiero mostrarte cuáles son las más usadas y el hecho de que estadísticamente sean las más usadas implica que para muchas personas esas son las mejores bases de datos. Vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Vamos a la pantalla. Estamos acá en pantalla y como puedes ver estoy buscando cuáles son las mejores bases de datos científicas. Voy a entrar a la primera página, es de normazapa.pro, una página muy relacionada, pues NormaZapa, tú sabes que eso es muy importante. Y vamos a ver cuáles son esas bases de datos. Google Académico la tienen de primera, te acabo de hablar de ella. Microsoft Academic es como la copia de Google Académico, pero de Microsoft, también es muy buena, tiene muy buenos artículos, sin embargo, puedo hacer mejores búsquedas avanzadas en Google Académico que en Microsoft Academic. Y pues no sé, ya como que estoy muy familiarizado con Google Académico. Si te gusta probar cosas nuevas, puedes ir a Microsoft Academic, siempre es una nueva alternativa y te puede servir. La referencia, la verdad, esta no la conozco, pero bueno, vamos a empezar entonces la exploración de cuáles son esas bases de datos científicas más usadas con una herramienta bastante poderosa de Google que se llama Google Trends, un servicio para examinar tendencias. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a partir la pantalla y pues voy a colocarla en pantalla completa para que veamos mejor. Voy a empezar a escribir entonces distintas bases de datos que nos recomiendan acá en Google Trends. Como lo puedes ver, acá lo tengo en pantalla completa, pero lo voy a dejar así de ladito para poder que nos rinda un poco más. Voy a empezar con la referencia. Esta palabra, al ser una palabra tan común, puede implicar muchísimas cosas, entonces no creo que nos funcione mucho. Voy a cambiar el país, acá nos aparece España, yo voy a incluir todo el mundo. Y pues vamos a empezar a comparar esto. Acá nos aparece la popularidad de la búsqueda de este término. Sin embargo, como te digo, la referencia es una palabra común, entonces puede significar muchas cosas. Acá vamos a ver cuáles son los temas relacionados con la referencia. Por ejemplo, ¿cuál es la referencia para pagar? Brainly, que es un marco de referencia, que es movimiento. Claro, empresa, democracia. Pues como puedes ver, este término, la referencia, no nos ayuda mucho a determinar si esta es una buena base de datos o no. Entonces, pues la vamos a excluir en un ratico. Acá nos aparece Dialnet de tercera, entonces voy a colocar Dialnet acá. Ya nos apareció un comportamiento como lo puedes ver en este gráfico. Voy a añadir más términos. Voy a colocar acá Redalic.
y seguimos añadiendo. Acá ya estamos comparando Dialnet y Redalic en todo el mundo en los últimos 12 meses. Acá podemos ver cuántas personas en un porcentaje relativo, esto no es cantidad de personas, es más bien un porcentaje de búsquedas frente a este máximo que se ha registrado acá, que es 100, y pues el resto es relativo frente a esta cifra. Es una cifra normalizada. Podremos ver cuántas personas a lo largo del tiempo buscan alguna de estas bases de datos. Podemos ver que en este caso Dialnet y Redalic tienen una popularidad muy similar, bastante similar. Continuemos. Vamos a pasar aquí a Cielo, entonces añadamos Cielo en esta comparación y vamos a ver que wow, mira lo que acaba de pasar. Cielo es muchísimo más popular que Redalic y que Dialnet. Continuemos. Base. Vamos a colocarla por aquí, a ver si nos aparece. Base, acá en verde. Solo que, bueno, este base puede significar muchas cosas. No es precisamente el término que más necesitamos. Vamos a verlo por acá en individual. Base Ducadun, base Boca Rosa Core. Bueno, no sé en qué idioma. Base Boca Rosa Cores, no sé qué signifique. Corpus Christi Naval Base, Base Boca Rosa, no. Esta base de datos Base la vamos a reemplazar, no la podemos comparar. La verdad yo no la conozco. Vamos a comparar aquí Reddit. Vamos a empezar a excluir de nuestra búsqueda aquellas palabras que son fáciles de confundir. Acá está Reddit, tiene muy poca popularidad. Eric puede ser el nombre de una persona, entonces no lo voy a incluir. Sin embargo, quiero mostrarte qué puede significar Eric para que sigamos viendo este estudio un poquito más metódico. Acá está buscando. Acá vemos que Eric tiene muchísima más popularidad que las bases de datos científicas, pero cuando voy a ver al detalle, en Eric me aparecen Eric Neput, George Floyd, Eric Munchel, Eric Church, Eric Coomer. Entonces son nombres, como te decía. Vamos a excluir esas bases de datos que no aportan mucho. Biology Browser, vamos a copiar esto para no tener que copiar acá, pegar. Entonces copiamos, pegamos. Vamos a ver cómo nos va con Biology Browser. Tiene muy poca popularidad. RefSeq, vamos a ver. Vamos a colocarla por acá. RefSeq. Ahí algo hizo, algo aparece de manera significativa, aparece en algunas épocas del año. Worldwide Science, vamos a ver qué nos va con esta, muy baja todavía. Y bueno, pues la verdad, vamos a ver esta, DOAC sí es un poquito más famosa, esta la he podido ver yo con mayor interés. Vamos a ver qué tal está DOAC. DOAC es un poquito más relevante que muchas que hemos visto. Science Direct es del Sevier. Esta base de datos es muy buena, pero es subscrita y ya no encuentro mucho más. Latindex es como un índice de revistas. Scopus ya te la mencioné y pues ya. Vamos a ver entonces qué pasó con estos resultados. Vamos a ver entonces que Cielo es la base de datos más usada en todo el mundo, frente a las que estamos comparando. No estamos incluyendo ni Google Académico, ni Scopus, ni Science Direct, porque son bases de datos suscritas. Vamos a ver cómo se comportan en el mundo. Estamos viendo que Cielo es muy buscado en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Redalic es protagonista en México. Vamos a ver que en ciertos países africanos y de Asia se utiliza mucho DOAC. DOAC es multidisciplinaria y Dialnet se utiliza mucho en España. Y acá ya podremos ver información un poco más por cada una de estas búsquedas, como lo estás viendo en pantalla. Quiero aclararte que todas estas cifras que te estoy mostrando son una información mucho más objetiva que lo que alguien te pueda decir sobre cuál es la mejor base de datos. Para mí la mejor base de datos es Google Académico y te expliqué por qué. Sin embargo, puede que para ti no lo sea. Voy a colocar un caso muy especial. Dentro de estas bases de datos que nos acaban de sugerir, hay una base de datos muy buena, especial para los servicios de salud, que no vimos por ninguna parte. Esa base de datos es PubMed. Vamos a buscarla. Voy a añadir un nuevo término, voy a colocar PubMed. Es una base de datos espectacular. Y mira, de hecho PubMed tiene muchísima más popularidad que todas las anteriores. Y PubMed es muy utilizado en Estados Unidos, en Europa, Asia, África, Argentina, Colombia también. Y vamos a ver qué términos relacionados salen con PubMed. PubMed COVID, PubMed COVID-19, PubMed coronavirus. Claro, esto no me lo esperaba. Pero al ser de salud, al ser de medicina, al ser de estas áreas relacionadas con esta nueva cepa del coronavirus, pues aumentó la cantidad de información y la cantidad de personas interesadas en este tema. Entonces mira, en este caso, en el último año,
tiene muchísima importancia y pues es una base de datos bastante buena. Quiero darte un consejo muy especial. La mejor base de datos para ti la tienes que descubrir tú. Todas estas son opciones. Yo te estoy brindando cuáles son las opciones más usadas por miles o quizás cientos de miles de personas en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Explóralas. Quizás algunas las conocías, quizás otras no. Déjame en los comentarios cuál es tu base de datos preferida y por qué. Recuerda que hay que empezar a construir el por qué esa base de datos es tan importante. La mejor base de datos para ti puede depender del idioma en el que quieras consultarlo, de tu tema de investigación, porque tú puedes cambiar de temas de investigación y puedes cambiar por bases de datos disciplinarias como PubMed, que es totalmente disciplinaria, de tus objetivos como investigador. Quizás necesitas artículos de primera categoría para poder soportar los tuyos, o quizás necesitas simplemente artículos científicos que te ayuden a progresar y a solucionar problemas. Y también depende de tus profesores. Si tus profesores te van a pedir Scopus, pues la mejor para ti sigue siendo Scopus. Si te piden PubMed, si te piden Dialnet, Redalic, pues es un requisito que ya te pide un profesor. Contra eso no podemos escoger mucho. Aunque con argumentos, pues quizás podemos ganar un poco esa batalla. Examina los contextos, examina tus condiciones y determina cuál es la mejor base de datos para ti. Suscríbete al canal porque en los próximos videos estaremos publicando cómo hacer búsquedas a las bases de datos científicas. Bueno, vamos también lo que es diseño de una base de datos. Por ejemplo, incluye identificar los datos que necesita y organizarlos en la forma requerida por el software de la base de datos. Por ejemplo, para lo que es escoger las datos, identificar cuál información debe estar en su base de datos con base en la lista de tareas que debe ser en la aplicación realice, lo que es determinar cuál información necesita para completar cada una de estas tareas. Organizar los datos, definir la tabla lo que va a ser organizar los datos. Cada tabla se concentra en un objeto, una cosa sobre el cual se desea guardar información. Se debe crear una tabla para cada objetivo. Se debe crear una tabla para cada objetivo. El nombre de la tabla debe identificar claramente el objetivo que tiene con esa palabra o un término descriptivo. Entonces, organizar la data en las tablas e identificar los atributos de cada objeto. Define y nombre las columnas para cada uno de los atributos que identificó. Por ejemplo, identifica la clave primaria, define los valores predeterminados, identifique calus con datos obligatorios, definir relaciones entre tablas. Una fila en una tabla estará relacionada en varias filas en otra tabla. Se necesita una columna para conectar las filas relacionadas en tablas diferentes. En muchos casos habla que incluir una columna, por ejemplo, en una tabla para guardar los datos que concuerden en los datos en la columna de llave primaria de otras tablas. Por ejemplo, también lo que es la base de datos,
Las diferentes tipos de base de datos pueden ser clasificados según su utilidad, por ejemplo, el área de aplicación, entre otras. A continuación se presentan los principales tipos de base de datos. Por ejemplo, la variabilidad sería base de datos estáticas. Son aquellas que solo se emplean para la lectura o consulta de información, la cual no puede ser alterada. Por ejemplo, generalmente se trata de datos históricos que se emplean para realizar análisis de información. En específico, por ello son típicas de la inteligencia empresarial. Las otras bases de datos dinámicos son, son bases de datos que pueden ser consultados y actualizados según la necesaria para su presente, ¿no? Por lo que es por su contenido. Por ejemplo, la base de datos bibliográfica, por ejemplo, contenía los datos principales de una publicación, por ejemplo, de ahí que solo contenga información sobre el nombre del autor o autores, por ejemplo, fecha de publicación, título editorial, por ejemplo, número de edición, área de estudio o temática, entre otros también. Algunas cosas pueden incluir un resumen de la publicación. Por ejemplo, también una base de datos de texto completo. Son aquellos bases de datos que almacenamos por completo las fuentes primarias de documentos o texto especiales, por ejemplo, si son de carácter histórico, científico o documental. También se puede hacer lo que es directorios. Por ejemplo, se trata de la base de datos en lo que se registran números teléfono, lo que es telefónicos, direcciones de correo electrónico, de datos de facturación, código, entre otros. Estas bases de datos son ampliamente utilizadas en la empresa a fin de registrar información sobre sus empleados, clientes, lo que es proveedores, entre otros. El ejemplo más común son las guías telefónicas, ¿no? Que es una base bastante que tenemos ahí personas, ¿no? En lo que es base de datos, sería especializadas, por ejemplo, son las que se emplean en diversas áreas que tiene un público determinado, por ejemplo, en que son construidas a fin de satisficar una necesidad en específico. Por ejemplo, se emplean en las áreas de la biología, la que es química, medicina, entre otros, por la administración de datos. Otra base de datos sería jerárquicas. Por ejemplo, en esta se almacena una gran volumen de información que está organizada, será su nivel de importancia, y de datos compartidos, ¿no? Parte de la más importante de los datos, con lo que es complementarios, su mayor defecto es la repetición de datos.
base de datos de real, por ejemplo, en aquella que contiene una serie de datos registrados, por ejemplo, y conectados entre sí, ampliamente utilizada por programadores, lo que también se hace en la otra base de datos transaccionales, por ejemplo, si finalidad es recolectar y recuperar lo que es datos de manera rápida, por lo general son empleados para realizar análisis de calidad, recolectar datos de producción, realizar transferencias bancadas, entre otros. La base de datos relacionales que más se utiliza en la MySQL se emplean a fin de representar problemas reales y administrar datos de manera dinámica. Su objetivo es relacionar datos de diversas formas y es capaz de recuperar datos mediante consulta de información. También lo que es base de datos multidimensionales, por ejemplo, permiten desarrollar aplicaciones específicas. La tabla que conforma esta base de datos prenda su tabla o métricas. Las otras bases de datos documentales se emplean para almacenar gran cantidad de información completa y realizar búsquedas más rápidas y efectivas. Hola chicos, bienvenidos a un video más de nuestro curso de base de datos. El día de hoy vamos a aprender las principales características del lenguaje SQL, que es el que vamos a estar utilizando próximamente. Para empezar, me gustaría decirles qué es SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consulta, es decir, es el lenguaje que me va a permitir crear, definir, manipular mi base de datos. Es un lenguaje que es universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo podemos utilizar en cualquier manejador de base de datos del modelo relacional, como puede ser SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Hay más manejadores de base de datos. Ahora, SQL lo podemos dividir en dos, en DDL y en DML. DDL es el lenguaje de definición de datos y DML es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que el lenguaje de definición lo que me va a permitir es darle estructurar mi base de datos y crearla. Por ejemplo, vamos a poder crear nuestras entidades, nuestros atributos, la cardinalidad, etc. Entonces, el lenguaje de definición me va a permitir darle definir mi base de datos y crearla. Y el lenguaje DML, que es el de manipulación de datos, lo que me va a permitir hacer es modificar, eliminar, consultar, es decir, voy a poder manipular los datos. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que no podemos utilizar un lenguaje de manipulación de datos sin haber antes utilizado uno de definición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo no puedo manipular datos o yo no puedo manipular algo que no ha sido creado previamente, por lo tanto no existe. Algunos ejemplos de nuestro lenguaje de definición de datos podría ser un create o un drop. Y en cuanto al lenguaje de manipulación, podría ser un insert o un select. Estas son sentencias que son parte del lenguaje SQL y vamos a ver más adelante, y son ejemplos que les pongo para que más adelante quede más claro y ustedes puedan identificar qué tipo de instrucciones están utilizando. Ahora, algo que debemos de tener en cuenta es que nosotros vimos anteriormente cómo hacer un diagrama entidad-relación. En SQL nosotros le llamamos un modelo relacional, es decir, tu modelo entidad-relación que hiciste, tus tablas, tu diagrama que hiciste, en SQL lo vamos a llamar modelo relacional.
Y lo que nosotros aprendimos anteriormente de entidad, cardinalidad, mapeo, etcétera, aquí se le da otro nombre. Es exactamente lo mismo, pero lo único que sucede es que lo llaman de una manera diferente. Y es importante que lo tengamos en mente por si en algún momento se llegan a referir a esas cosas con otro nombre. Por ejemplo, a una entidad en el modelo relacional la vamos a llamar tablas. A un atributo lo vamos a llamar campo. A un registro lo vamos a llamar tupla y a la cardinalidad o mapeo la vamos a llamar relación. Entonces, cuando nosotros estemos programando nuestras bases de datos, cuando las estemos manipulando, nos vamos a referir a las entidades como tabla, los atributos como campos, etc. Es importante que lo sepamos para que después cuando nosotros digamos o nos refiramos a estos elementos de la manera del modelo relacional, nosotros entendamos a qué se refieren o cuál es su equivalente en el diagrama entidad-relación. El lenguaje SQL, como les mencioné anteriormente, es universal. Nosotros lo que vamos a aprender aquí es un lenguaje que se llama Transact SQL. Este lenguaje es SQL, pero se utiliza cuando nosotros utilizamos el manejador de base de datos de Microsoft, que es el SQL Server. Es lo que nosotros vamos a utilizar en este curso. Vamos a aprender a crear nuestras bases de datos en SQL Server, que como les mencioné anteriormente, SQL es universal, algunas instrucciones no cambian dependiendo del manejador de base de datos que estemos manejando, pero lo que nos permite hacer Transact SQL es manejar nuestras bases de datos desde SQL Server y además podemos hacer cosas interesantes y un poquito más complejas a la hora de manipular los datos, como crear disparadores, como crear cosas que son muy interesantes que vamos a ver más adelante. Cuando nosotros creamos nuestra base de datos con SQL, podemos utilizar algunas metodologías para poder unir nuestra base de datos o más bien manipular nuestra base de datos desde una aplicación. Una aplicación que puede ser programada en el lenguaje que ustedes deseen. Podría ser Java, Visual Basic, C Sharp, no sé, algún lenguaje que ustedes decidan utilizar. O bien hay lenguajes que nos permiten utilizar de manera embebida las instrucciones de SQL dentro de nuestro mismo código del programa que estemos utilizando. Un ejemplo podría ser de la tecnología .NET, C Sharp y Visual Basic. Nos permiten poner las instrucciones puras de SQL dentro del código para así poder manipular nuestras bases de datos. Algo que nos debe de quedar muy claro también es que SQL lo único que nos permite hacer es crear nuestra base de datos, estructurarla y manipularla, es decir, poder visualizar, poder hacer búsquedas, etc. Sin embargo, no vamos a poder hacer un ambiente gráfico dentro de SQL. Es por eso que SQL se une con algunas aplicaciones ya creadas en lenguajes que pues son para eso, para crear aplicaciones con ambiente gráfico. Por lo que nosotros lo que vamos a utilizar para poder crear nuestras bases de datos, manipularlas y hacer nuestros ejercicios va a ser el Management Studio, que lo que nos permite es visualizar de una manera interactiva lo que nosotros estamos creando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una búsqueda, nos permite ver de una manera interactiva dentro del Management Studio lo que estamos realizando, sin necesidad de pensar en ese momento en el ambiente gráfico. Bueno chicos, estas son las principales características del lenguaje que vamos a estar utilizando próximamente. No olviden que si tienen alguna duda la pueden dejar en la parte de los comentarios o mandarla a nuestro correo electrónico. No olviden suscribirse en todas nuestras redes. Vamos a hacer lo que es el diseño de base de datos. Por ejemplo, problemática se debe hacer generar una catálogo por los empleados que laboran en la empresa y el departamento en el que laboras, ¿no? Definir el nombre de la base de datos, el nombre del catálogo, por ejemplo, será persona, identificar la objetivo, por ejemplo, la lista de la información, el número de empleados,
nombre de empleado, departamento donde labora, puesto que ocupa. Toda esta información es acerca de empleado, por lo que el objetivo sea empleado, ¿no? Identificar los objetivos, por el objetivo, ¿no? Ahora se debe considerar la información o lo que es detalle. El número de identificación del empleado, por ejemplo, un número secuencial asignado a cada empleado cuando se añade a la tabla. Este número es la clave preliminar, la que es preliminar, el nombre de empleado, el nombre o nombre de empleado. Lo que es apellidos de empleado, por ejemplo, también los apellidos paterno y materno del empleado. El departamento del empleado, el nombre del área donde labora el empleado. El puesto de empleado, el nombre de puesto que ocupa el empleado en la empresa. También se puede, lo que en la tabla, lo que es los atributos que identificó lo que es la tabla empleado, tiene una fila para cada empleado. Las columnas de la tabla empleado sería empleado, que sería Q empleado, un número secuencial único asignado a cada empleado. También lo que es nombre, por ejemplo, nombre o nombres de empleado, lo que es apellidos, apellido paterno y materno de empleado. Departamento, por ejemplo, nombre del área del empleado. También lo que es puesto, nombre de puesto que ocupa el empleado. Sí, también lo que es las bases, por ejemplo, se hace algunos ejemplos de bases de datos, por ejemplo, bibliotecas públicas son espacios en los que